Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos, bienvenidas a Edubim te invita a leer. Estamos transitando la tercera temporada de esta serie de podcast donde cada mes te ponemos al día de las novedades editoriales, compartimos entrevistas con autores, traductores y protagonistas del mundo del libro. En este episodio, que corresponde al mes de octubre, vamos a conversar con Paloma Vidal, quien estuvo a cargo de la traducción al portugués de La vida narrada de Leonor Arfuch. Además, van a conocer un adelanto editorial muy importante y compartir buenas noticias. Para comenzar, le vamos a dar la bienvenida a Carolina Wild, integrante del equipo de comunicación. Carolina nos cuenta de qué se trata la reciente inauguración del Bosque Poético Literario. Esto no es solo un podcast de libros, es un podcast de noticias, de buenas noticias. En el marco de su aniversario número 15, la editorial universitaria Villa María se propone dar inicio a una serie de acciones tendientes a problematizar, difundir y concientizar sobre cuestiones referidas al medio ambiente. Este plan, que denominaremos Plan Estratégico Institucional 2023-2028, pretende convertir a Edubim en una editorial universitaria ecosustentable. Por eso, la primera acción consiste en la erradicación de un bosque poético literario en el campus de la Universidad Nacional de Villa María. El mismo se inauguró el viernes 20 de octubre a las 16 horas ante la presencia de todos los miembros involucrados en esta valiosa gesta: estudiantes de la carrera de Agronomía y de Lengua y Literatura, representantes del vivero regional, el equipo de Edubim y autoridades de la UNBM y la delegación del Programa de Desarrollo Integrado de la Municipalidad de Villa María. En el célebre acto brindaron unas palabras la vicerrectora de la UNBM, Elizabeth Taylor, el director general de Edubim, Carlos Gácera, y Lalo Rangone, coordinador del vivero regional de la UNBM. ¿Por qué un bosque poético literario? Desde hace ya unos años han ido creciendo a nivel global las intervenciones de escritores, intelectuales y sobre todo de poetas que consideran como urgente generar un debate cultural sobre el cambio climático. Uno de los momentos más lúcidos tuvo lugar en 2020 tras una serie de incendios forestales devastadores. En esa oportunidad se impulsó la creación de los llamados bosques de la poesía, impulsados en nuestro país por el poeta Leopoldo Teuco Castilla. Ese modelo se replicó con fuerza en Córdoba, una de las provincias más afectadas por la desaparición del bosque nativo y autóctono. Así, escritores y poetas dieron inicio a un movimiento que logró radicar en varios puntos de la provincia, como Carlos Paz, Río Cuarto, entre otras localidades, espacios de reforestación que se denominaron bosques de la poesía. Basado en este antecedente, en las discusiones internas de nuestro sello sobre la búsqueda necesaria de la ecosustentabilidad, Edubim apuesta a agregar su grano de arena con un bosque poético literario. Pensamos que la denominación bosque poético literario resulta más adecuada que bosque de la poesía, ya que cada árbol plantado llevará el nombre de un escritor cuya obra tenga relevancia literaria para la ciudad. Y no se acotará a la figura de poetas, sino que incluiremos en cada árbol el nombre de cuentistas, novelistas, ensayistas e historiadores. En la lista de autores no solo incluimos a poetas fallecidos, sino que aspiramos a conjugarlos con aquellos que aún están vivos y cuyas obras podrían ayudar en la amplificación y visibilidad de las problemáticas medioambientales. Esta primera tanda de 15 árboles no estará integrada exclusivamente por nombres de autores de Edubim. La lista de autores incluye a muchos que no publicamos aún en el sello. Otra característica es que este bosque poético literario aspira a constituir una intervención concreta
que posibilite la convocatoria a toda la comunidad universitaria de Villa María para atesoramiento de nuestros árboles locales y regionales. El bosque poético literario estará radicado en el campus de la UNBM, en un espacio acordado con los integrantes de la comunidad universitaria, y aspira a que, año tras año, EduBIM agregue árboles a dicho bosque. Los primeros 15 árboles fueron debatidos y consultados entre los integrantes de nuestro sello. La nómina inicial elegida y votada es: entre los fallecidos, Edith Vera, Dino Calvo, Olga Fernández Núñez, Marta Parodi, Alejandro Smith, Pedro Martínez, Rosa Tejeda Vázquez de To. Entre los autores aún vivos, Susana Giraudo, Olga Carra, Dolly Pagani, Julio Benítez, Karina Sedevich, Marcelo Dughetti, Gustavo Borga y Norman Argarate. ¿Estás escuchando? EduBIM te invita a leer. Una vez más, un título de EduBIM es traducido a otro idioma. En esta oportunidad, el libro es La vida narrada, Memoria, Subjetividad y Política de Leonor Arfuch, publicado en el año 2018 en la serie Zona de Crítica. Ahora, La vida narrada también podrá leerse en portugués y la traducción estuvo a cargo de Paloma Vidal en colaboración con Diana Klinger y fue editado por la editorial de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Paloma Vidal nació en Buenos Aires y desde los 2 años vive en Brasil. Publicó novelas, obras de teatro, libros de cuento y de poesía. Enseña teoría literaria en la Universidad Federal de San Pablo y tradujo a autores latinoamericanos como Clarice Lispector, Adolfo Bioy Casares, Margot Glantz, entre otros. Conversamos con Paloma Vidal y nos cuenta cómo es que llega la obra de Arfuch a Brasil. Leonor Arfuch se lee mucho en Brasil, todas las áreas de humanidades, porque sucedió que su libro, Espacio Biográfico, se publicó acá en el 2010, lo traduje yo también, creo que es su primer libro traducido al portugués, no estoy muy segura, pero me parece que sí. Yo la conocí en ese momento, me la presentaron justamente Diana Klinger y Ítalo Morriconi. Ítalo es profesor de una universidad en Río de Janeiro, está jubilado ahora, y en ese momento era además el editor de la EduErgi, la editorial de esa universidad, que es la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y me propusieron la traducción y fue un gran desafío porque es un libro largo, complejo, y ese libro circuló muchísimo. Yo siempre cuento que cuando me llegan por mail las citas de Google Scholar, muchas veces son citas en realidad de gente que cita el libro de ella, y como yo soy la traductora, estoy presente. Es un libro que circuló en letras, ciencias sociales, filosofía, porque es propio de su manera de trabajar. Leonor trabajaba en cruces, era muy interdisciplinar su trabajo. Entonces circuló mucho ese libro acá. Creo que ese libro venía como a llenar un hueco teórico, ¿no? Sobre la cuestión de la presencia del yo en las artes, en la vida cotidiana, teoría, y entonces realmente fue un marco. Y justamente por esa presencia, Leonor, que tenía mucha disponibilidad para el diálogo con otros campos fuera de la Argentina. De hecho, ahora estuve en Chile y en Chile se lee muchísimo su obra. Ella tenía esa disponibilidad y ella empezó muchos años después, incentivar la traducción de La vida narrada, que lamentablemente ella no lo vio publicado. Ella incentivó la traducción, nos dijo, ¿por qué no la hacen ustedes dos? Yo, que había traducido El espacio biográfico, y Diana Klinger, que era alguien muy cercana, y Diana y yo buscamos una editorial, editorial universitaria, porque en este momento no se podía con la editorial anterior. Ítalo ya no está ahí, y entonces La vida narrada se publicó
en la editorial de la UFRJ, que es la Universidad Federal de Río de Janeiro. La traductora al portugués de La vida narrada, Paloma Vidal, nos cuenta cuáles fueron los desafíos a la hora de traducir este libro y reflexiona sobre el aporte que significa la vida narrada en el país vecino. Es un libro difícil de traducir por la cantidad de referencias que tiene. Fue un trabajo, y en ese sentido la editorial hizo un trabajo muy cuidadoso de buscar las referencias que ya están traducidas al portugués. Hay toda una serie de cuestiones de ese tipo, porque Leonor trabajaba con una red de referencias literarias y teóricas muy grande y compleja. Entonces creo que esa fue una dificultad de la traducción. Por otra parte, Diana y yo tenemos bastante familiaridad con ese repertorio teórico y literario de Leonor. Las dos trabajamos con cuestiones cercanas a la de ella. Y en ese sentido, ya contestándote la segunda parte, me parece que, por un lado, me parece que son realmente contextos distintos y muchas de las obras, los lectores y lectoras las van a conocer a través del libro de Leonor. Las cuestiones, como vos decías, son próximas y en Brasil hay mucha necesidad de discutir problemas relacionados a la memoria y a la subjetividad. El libro llega en un momento favorable porque pasamos por una experiencia muy difícil en los años de Bolsonaro. Ahora estamos también como con más entusiasmo para retomar y repensar, que finalmente la experiencia esa dejó claro que todavía hay que pensar cuestiones de memoria y de trauma que tienen que ver con las dictaduras. Entonces me parece que el libro que se acaba de publicar en Brasil, salió hace un par de meses, va a ser una contribución importante. Por último, Paloma nos cuenta qué significó para ella en lo personal traducir La vida narrada y su relación con Leonor Arfuch. Para mí realmente fue un encuentro fundamental, así en lo personal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de traducir este libro, este primer libro, ¿no? Y ahora pude renovar el contacto. Estuve muy en contacto con ella hasta hace poco, ¿no? Parece que fue ayer. Y nos volvimos amigas y éramos personas próximas, que era alguien que yo veía cuando iba a Buenos Aires, iba a la casa, charlábamos, intercambiábamos. Ella me había pasado incluso un libro de crónicas que estaba escribiendo, no sé si llegó a salir, tipo de texto más personal, que también se acerca un poco al tipo de literatura que hago yo, que es una literatura más autobiográfica, y que justamente trata de estos temas que eran sus temas. Entonces, en lo personal, para mí fue muy importante el encuentro con ella. Y después, lo que te decía antes, me parece que sus libros acá en Brasil tienen un lugar central en esta discusión. Insoslayables. Cuando se habla de espacio biográfico, creo que La vida narrada sigue ese hilo. Es inevitable que aparezca su nombre y sus textos. Así que bueno, eso, me alegra que a pesar de todo, a pesar de la pérdida, este libro exista. Tiene una solapa de Italo Morriconi, que fue el primer editor, el editor del espacio biográfico. Así que también es un libro que es como un homenaje de todos los que estuvimos cerca cuando ella empezó a circular más por acá. Así que eso, somos Diana, Ítalo, yo, y se sumó Marcelo Jacques para armar este libro, que seguro que ella estaría contentísima de verlo ya existiendo en el mundo. Te invitamos a recorrer la cocina editorial de Dubín. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo.
Edubim, la seguridad de un buen libro. Antes de despedirnos, les contamos que el adelanto editorial que elegimos para compartir con ustedes es el título Morirse será esto, de Eduardo Verdejo Ahumada. Carolina Will nos cuenta de qué va. La editorial universitaria Villa María, junto a la agencia Córdoba Cultura, editaron el primer premio del concurso internacional Córdoba Mata 2022. Se trata de la novela Morirse será esto, de Eduardo Verdejo Ahumada. Un taxi tomado en Retiro, un viaje de 9 horas en micro hasta Pelahue, el reflejo de la ventanilla le devuelve una cicatriz y a los signos del envejecimiento no solo los identifica por las canas en las patillas. Los anatomistas han señalado que cada año de vida nos agranda un poco más la nariz y las orejas, en función de las dimensiones de nuestra cara. Y él percibe su ñata crecida. Sale de la gran ciudad para adentrarse por las arterias que conforman la ancha extensión del país. Luego cruza la frontera. Recuerda sus días en el penal, los amigos presidiarios, las apuestas, las peleas y el título del secundario que obtuvo estudiando privado de su libertad. Finalmente, en un día lluvioso, Gonzalo vuelve a su pueblo después de 10 años de condena. Su retorno tiene un objetivo que va más allá de la supervivencia: encontrar al responsable de la muerte de su antigua novia Carla. Sin embargo, ya pasó una década y Gonzalo no es un habitante más del pueblo. Es un paria que se enfrentará a su otrora amigo Fernando, ahora intendente del municipio. Esta es una historia que nos mostrará la profundidad de los misterios y las redes del poder de un pueblo que reúne a todos, pero del cual todos quieren huir. Morirse será esto obtuvo el primer premio del concurso internacional de literatura negra Córdoba Mata en octubre de 2022, gracias a la decisión del jurado compuesto por Perla Suez, Rosa Rivas Moliné y Guillermo Orsi. Su autor, Eduardo Verdejo Ahumada, es un patronista textil y escritor de cuentos y otras novelas. También ha incursionado en la dramaturgia y en la escritura de guiones con los que adaptó algunas de sus obras. Nació en Chile, pero desde los 16 años reside en Argentina. Edubim, la seguridad de un buen libro. Les recordamos que en nuestra página web www.edubim.com.ar podrán encontrar la tienda de libros físicos y la tienda de libros digitales, así como también notas y próximos eventos. Mi nombre es Camila Argüello y acompañan en la producción y difusión de este podcast Carolina Will, Carolina Vázquez, Sebastián Perotti y Agustín Foresta. Nos encuentran en las redes @edubim en Twitter, en Facebook somos Editorial Edubim y en Instagram @editorial_edubim.